Estamos en Sumers, otro podcast para que nadie lo escuche. donde semana a semana tus geeks de confianza, Tommy. Y Moxie, te contaremos sobre iconos, personajes, cosas, eventos que marcaron antes y un después. En la cultura pop. Pues bueno, hoy ya llegamos a mi capítulo por fin, Sí. después de mucho, Después después de de haber llorado haciendo esto de un día para otro para que ese día no lo grabara. Sí. No pasa nada, pero pues Cajes del oficio. sí. Y pues ya aquí estamos con un poquito de sueño, pero vamos. No sé qué tanto vaya a durar esto, porque son 17 páginas. Mira, que dura, aquí Escribí estamos. en Arial grandota. Bueno, Arial 28. No, que dura, aquí estamos. Arial Aquí 16. Aquí te escucho. Ok, pues bueno, vamos a empezar ya de una vez, sin tanto preámbulo, sin tanta cosa. Las expresiones culturales y sociales siempre se han visto representadas por los individuos que los integran, incluso si estos grupos no son parte de la mayoría y se rigen bajo sus propias normas. México es rico en diversidad de culturas, pero también en su diversidad de subculturas a lo largo de los años, los cuales han marcado generaciones enteras. Hoy volvemos a nuestros lares después de habernos ido a vagar por otros. Pues bueno, les contaré un poquito sobre las subculturas en México. Genial. Sí. Bueno, no sé mucho, solamente me rijo por lo que sé, Ujú. medio sé, y lo que internet sabe. Así que si ustedes saben más o le quieren aportar o corregir a lo que vaya a decir, con toda confianza estamos aquí. Sí. Abiertas, quejas, sugerencias y halagos también. Ok. Subculturas en México. Según San Wikipedia, el término subcultura se usa en sociología y antropología para definir un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias en las diferencias dentro de la cultura dominante en la que forman parte. La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estética, política, sexuales o una combinación de ellas. Perdón si tengo ojos así, pero es que no tengo lentes ahorita, entonces estoy intentando leer y ver a Tomás. Pero bueno, la subcultura se define a menudo por su oposición a los valores de la cultura dominante, a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente aceptada, ya que no siempre se produce una oposición entre la subcultura y la cultura de una manera radical. Pues como en México, no creo que entre las subculturas de las que las hablaré hay un rompimiento entre la cultura mexicana y las subculturas al contrario. Siento que la mayoría se basan en expresiones de mexicanidad, cuestiones católicas, estéticas, etc. Y eso creo que de México en general pueden meter cualquier cosa, una ideología, una moda y un producto de cualquier otra parte del mundo y nunca sustituiría a lo mexicano ya establecido. Digo, o sea, no sé. Por ejemplo, en la comida, cuando llegaron las hamburguesas a México por ahí de los 80s, se temía que la hamburguesa en México en los 80s pues sustituyera a los tacos, a las tortas. Y pues mira ahora donde ves un puesto callejero de hamburguesas, donde no. O ahí mismo venden las tortas y Se los incluyó tacos. a todo nuestro alrededor y ahí está. Sí, y como muchas cosas creo que eso es no sé, tal vez una característica de todas las culturas, o al menos muy mexicana hacer eso. Y pues le ponen de todo, ¿no? Ese toquecito mexicano. Pero bueno, hice un pequeño paréntesis acá. Sigo. Y hablo de esto, de las cosas positivas que nos representan y no de las ideologías luego bien cerradas y violentas, propias también mexicanas. Pero pues, esas tírenlas a la basura. Tiren su nacionalismo a la basura, pero tampoco reneguemos de nuestro origen. Eso nos hace mexicanas y mexicanos realmente. Adoptar lo positivo, lo enriquecedor de nuestras culturas a nuestro día a día. Bueno, de acuerdo con teóricos El importantes. nacionalismo no está chido, pato. Amigos, el nacionalismo no está chido. No hagan eso, guacala. De acuerdo con teóricos importantes que han estudiado las subculturas como Edith Hebsch, no estudio sociología. Los miembros de una subcultura señalan a menudo su pertenencia a la misma mediante un uso distintivo de ropa y estilo. Por lo tanto, el estudio de una subcultura consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la ropa, la música y otras costumbres de sus miembros, y también de las formas en las que estos mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante. Si la subcultura se caracteriza por una oposición sistemática a la cultura dominante, entonces puede ser descrita como una contracultura, porque están las subculturas y aparte las contraculturas. Ya hablamos un poco de unas subculturas en nuestros primeros episodios. De los góticos en general, que los vamos a retomar un poquito aquí, por cierto. Yo no expliqué tanto de qué era una subcultura como tal. Sí di como que sus características de la subcultura, de qué es lo que lo hacía una, pero no me entré mucho en lo
Ay, yo ahorita en ya esos acabo. detalles. Es nada más para dar contexto. No, pues sí, No está mal súper bullying. bien. Lo chido de estas subculturas es que no se limitan en ningún lado del mundo. Todas, sea su objetivo o no, son símbolos de resistencia y unión dentro de la sociedad. Tan pues, individualista en la que estamos inmersos desde hace ya mucho tiempo. En el sentido en el que la comunidad ya no es explorado ni promovido porque no les conviene al sistema. No conviene que haya una unión entre personas, ¿sabes? Y es bien padre sentirse parte de una comunidad, ¿a poco no? Hay que romper con ese individualismo y unirnos. Podemos lograr grandes cosas entre todos. Asterisco, suena el himno de la URSS asterisco. Pues bueno. Ahora ya con este poquito de contexto y llamado a tomar las fábricas, vamos a meternos de lleno en lo que según yo les vengo a hablar. Ir en un orden cronológico en nuestra historia de México, como que de las subculturas que fueron apareciendo de poco a poquito. Sí. Entonces voy desde la más antigua hasta como que las más actuales son las que siguen Va, y todavía. después nos vamos a tomar unas medias de producción. Sí, y después vamos y tiramos a los capataces y a sus jefes y tomamos a las fábricas y nos rebelamos todos. Pues sí. Ok, primero les voy a hablar de los pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malas. Bueno, de los pachucos. El término pachuco se refiere a una contracultura surgida en la frontera México-estadounidense, en la década de los 30, donde jóvenes de origen mexicano expusieron su forma de vida y sus gustos con deseos de sobresalir ante la marginación de la que eran víctimas en el territorio estadounidense. Son muy conocidos por su argot y su estilo de vestimenta. Los pachucos originalmente eran aquellos que cruzaban la frontera de Ciudad Juárez hacia El Paso, en un intercambio cultural histórico y constante. Sin embargo, el término no es exclusivo de esa frontera, sino que se fue asociando con todo el movimiento de mexicanos y mexicoamericanos. El concepto pachuco se originó como una reducción de la frase vámonos pa'l chuco, que quería decir vamos al Paso. Originalmente la palabra Wow, pachuco... eso no lo sabía. Yo tampoco, yo pensé que era Qué por chido. Pachuca. No, bueno, yo dije que... pues suena chido Pachuco. Es que luego muchas de esas culturas nacen varias por discriminación y porque Sí. estaban separados, porque incluso independientemente de nace de los mexicanos en Estados Unidos y aparte de los Mexicano. la unión de los iba a decir italo-mexicano, Ah, los mexicanos estadounidenses, porque también eran otros, no se identificaban sí, como tal. como tal. Sí, se originó como una reducción de vamos pa'l chuco, que quiere decir vamos por paso. Originalmente la palabra pachuco se utilizaba para hacer referencia a quienes cruzaban de Estados Unidos a Ciudad Juárez, pero con el tiempo terminó sirviendo para denominar su estilo de ser y vestir con los jóvenes mexicanos y mexicanoamericanos. Hablando de, perdón por Sí, interrumpirte, no pasa nada. en TikTok hay un montón de cuentas de gente que son pachucos. Sí, que son y pachucos también. tienen su congregación de pachucos. Sí, Tienen todo. congregación de pachucos, sí, sus carros, sí, sus todo, ropas, su está muy padre. vestimenta, sí, se ve bien chido. Ujú. También fueron muy perseguidos en Estados Unidos. A eso voy. Sí, en Estados Unidos. Ahorita no, o sí lo vi, es que lo estaba investigando, pero no indagué más, porque pues ahorita estoy hablando como que de México, ¿no? Sí, sí. Tal vez en un futuro hable como que de todo ya. Ya. La evolución como subcultura se desarrolló de forma amplia durante las décadas de los 40 y los 50. La extravagancia de los jóvenes pachucos en Estados Unidos y México llegaba a ser motivo de persecución, tanto de los padres de familia como las instituciones. Desaprobaban la forma de vestir y asociaron a la subcultura con la delincuencia. Sí. Pero cómo estaban vestidos bien elegantillos. Eso también era como algo irónico. Porque también eran cosas más grandes. Ese era el estilo Sí, como ese lo- playeritas, sus pantalonzotes, Sí. su sombrerito. Su sombrerito, su plumota, Sí. sus bastones. La indumentaria para los hombres incluye el uso del traje suit, saco, camisa de cuello ancho, chaleco, pantalón holgado, cadena, tirantes y un sombrero borsolino. No sé qué es eso, pero pues sombreros, Los sí. sombreros. Mientras que las mujeres usaban ropa un poco más discreta. Bueno, sí. No decía qué tipo de ropa, nada más decía ropa discreta y es como de... No, como que bueno. digamos así, como el estereotipo de los pachucos, como que nunca ha sido como de... enfocado en la mujer. Ajá. Pero al menos en el que te digo que hay, Ajá. como en las cuentas de pachucos, hay hombres y mujeres, igual se visten de la misma forma. Cool. El holgado traje suit nació en la década de los 30. En el Harlem de Nueva York entró en los músicos de jazz y se les llamaba drapes. Posteriormente su uso se extendió entre las comunidades no anglosajonas, como los italianos, judíos y finalmente entre los mexicanos. En México los pachucos fueron identificados con el pochismo. Era la época de los salones de baile, la inserción de anglismos como el goodbye, ok, claxon, etc. El pachuco era una especie de delincuente juvenil. Sí, eso, claxon. No, de corneta. Bocina, sí.
Ya tocaste Bocina de carro. tócale la bocina. Tut, tut. El pachuco era una especie de delincuente juvenil. Aú. Rompía con la convención popular con cierta arrogancia, lo que decías. Sin embargo, también estaban asociadas las escenas de baile del danzón, las ficheras, las vedettes y los ritmos tropicalones. ¡Ay, fuiste pachuco también! Y ahorita maldita vecindad. Ay, la más bambo, tienes que recordarlo. Ay, lo siento por tu chipote en el slam de maldita vecindad. Me dieron un codazo. Y yo les dije, no se metan al slam, no se metan al Es slam. divertido, no, métanse, pero tienen que saber cuándo salirse. No se metan, o sea, le decía a Tomás, y Tomás, no pasa nada. Y se metió con otros amigos. Y eran un Me dieron un codazo, me dejaron ahí aturdido en medio y dije, ya me voy a se le salió salir. un chipote, Sí. se le salió un chipote. Y pues ya con un refresco frío se lo tuvimos que bajar. Ah, pero estuvo divertido. Sí. Tragué polvo y me dieron un codazo. A mí se me arruinaron unos pantalones porque tenían una mancha extraña de dudosa procedencia. A mí se me ensuciaron mis zapatos, ¿no? Los que uso casi siempre. Se les entró tierra. En todo, sí, Pero eran mis botas. por más que lo limpié, no se salía esa tierra, como quedó en medio de las Estaba bien costuras. rara, ajá. Yo también dejé ahí un año esas botas hasta que dije, tengo que lavar las botas. Y ya las lavo, Sí. las lavé. Incluso ya las lavé, pero si le sigo pegando, sigue saliendo. Sí, está Ya tiene dos. tierra de, en vez de tierra de panteón, tierra de concierto. Tierra de concierto. El mayor ícono en México del movimiento Pachuco fue pues, Tintán, Germán Valdés, quien era conocido como el Pachuco de Oro. Valdés, quien nació en Ciudad Juárez, terminó de popularizar el Sud-Suite en México, donde hubo una mayor aceptación gracias a su presencia en el cine. Asimismo, esto ayudó a la generación de una identidad propia del Pachuco nacido en México, el cual utilizaba expresiones populares como "está suave, jefe, está suave". ¿Cómo se ha sentido, jefe? De pelos. De pelos. Yo vi una de las teorías de por qué se nació de pelos. ¿Y por qué nació de pelos? Bueno, resulta que antes de como al table dance, que es ahorita, antes es cabaret, y antes era como show de variedades. Ajá. Entonces cuando la De seña... variedades. Sí, la seña era como los que mencioné en mi video, en el episodio de los videos musicales. La seña para que, como eran cabarets, la seña para que sabes cuál chica mostraba más era decirle, no, vete a aquel cabaret, está de pelos. Wow. Y eso nació de que no, ahí sí está chido. Ah, de ahí. chido. Y no son como de nuestros papás, son de sus abuelos. De los abuelos de los pachucos. Los abuelos, ya sí. ahí por eso luego cambió de, no, pues está chido, está de pelos. ¡Está de pelos! Y no, ese de No. pelos está en comerciales infantiles. Sí, pero, ¿cómo cambian las Sí, cosas? está de pelos como cambia. Sí, está de pelos. Y pues, todas esas frases Chispas. Chispas. Esas frases que ahora creemos que son de chavorrucos y señores tienen su origen aquí, la verdad son geniales. Sí. Los usamos mucho. Con los años la Chido. cultura se disolvió en nuevos movimientos, principalmente el cholo, quienes conservan la tradición de usar ropa holgada. Mientras tanto, el uso del Sud-Suite se redujo a grupos que desean conservar la identidad con asociaciones de su expresión artística. Aún hoy en día es posible encontrar pachucos, principalmente en los barrios populares, así como en kioscos y salones de baile donde animan la nostalgia, y pues ahora en TikTok, internet. Y pues de hecho Y en aquí Los en Ángeles. Tuxtla, ajá, En Los Ángeles hay muchos. sí, aquí en Tuxtla, en el Parque de la Marimba, había uno muy famoso y tiene una colección de zapatos muy padre. No sé si sigue vivo, que se murió. Sí, ¿no? creo que sigue. Sí, Debe estar por sí, ahí. y todos Es que los días. normalmente cuando son así personajes de ciudades, se avisa cuando le haya pasado algo. Que sí, por Ahí eso. debe de estar. No sé. O sea, está guardadito. Pero... Está guardadito. Y tiene así sus trajes, sus zapatos bien padres. Y se pone a bailar ahí en el Parque de la Marimba Mambo. Sí. El Pachuco de Tuxtla. El Pachuco de Tuxtla. Sí, coméntenos quiénes son sus pachucos locales. Bueno, de ahí cronológicamente sigue otra subcultura que ya habíamos hablado de ellos en un capítulo anterior, que serían los hipitecas. Pues ya había hablado de ellos en Avándaro, que por cierto ya cumplió 50 años Avándaro, qué Sí. bello. Pues por la pandemia hicieron el festival y todo así virtual. Otra cosa de verdad hubiera sido si lo hubieran hecho normal, en presencial. Sí, recreamos a banda. Sí, ay, yo sí hubiera ido. Y el otro día, mugre, pelos. Sangre, muerte. Encueramiento. Encueramiento, marihuaniza y degenere. Y de género sexual. Sí.
Este festival pues fue la expresión máxima de la música que los movía y de su propio movimiento. Porque ellos, como Tomás nos hablaban, los góticos, no todos, pero por ejemplo a varios grupos los mueve la música. Sí. En el caso de los hipitecas lo era. Por ejemplo, con los pachucos era una cuestión social un poquito más. Y pues ya la relacionaban con cierta música, pero la música no fue el motivo. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, con los hipitecas sí, fue más que nada la música. Y este festival pues fue la expresión máxima. Para los que no han escuchado el capítulo de Avándaro, escúchenlo o les muerdo el codo por la noche. No se vale. Ahí está, es el episodio 3, para ser exactos. Sí. 3, no 4. ¿Fue el primero? Ah, no, sí, 4. El primero fue el del anime. No, pero porque nos equivocamos primero, que solo grabamos uno de ruleta. El primero es el del post-punk, el segundo es la ruleta. Es como el 7, creo. ¿Sí? Sí, ya tiene. Bueno. Ay, por ahí anda. Ah, no, sí es cierto. Pero el 3 es el del el anime. Uh-huh. Sí es cierto. Entonces sí es como el 7, pero 7 o 6. Pero está buenísimo, vayan a verlo. Sí. Los hipitecas, también llamados hipitecas pero con X, fueron los hippies mexicanos de fines de los 60s y el primer lustro de los 1970s. El término fue acuñado por el intelectual Enrique Marroquín en los años 60. Y otros términos para referirse a los hipitecas eran honderos y macizos. No era muy intelectual ese término. Sí, también era muy acá de como que muy... estudio filosofía y letras, carnal, aliviánate. No, bueno, si lo hizo alguien de la comunidad decirle hipitecas, está bien, pero creo que suena muy... Es que como lo había dicho en Avándaro, fue como que acuñado por un sacerdote o algo así, como a estos hipitecas de forma despectiva, porque pues normalmente hay culturas indígenas que terminan en tecas. Entonces, hipitecas. Pero pues... Sí, pues se lo hacían como despectivo. Sí, pero pues ellos se lo apropiaron, como muchas palabras que son ofensivas para ciertas culturas o grupos sociales, ellos los adoptan y se vuelven más que ellos. Entonces, igual. No significa que tú puedas decirlas. Ajá, y no significa que las tengan que decir ustedes. Ahorita pues hipitecas. Pues ahorita pues no hay. Sí, bueno, sí hay. Sí. Hay mucha gente que ahorita adopta como una estética hippie y se ve súper genial. Sí. Pues bueno, gran parte del movimiento cultural fue llamado la onda. Ya habíamos hablado un poquito de eso. Qué buena onda. Qué buena onda. Esta cultura juvenil de clase media tenía un comportamiento transgresor y en el que se destacaba el uso de drogas y la libertad sexual. Clase media en México. Espera. Su imagen se componía Era otro México. Era otro México. Su imagen se componía mediante la apropiación de las formas de vestir y actuar de los rockeros. Entre esta efervescencia de ideas en México, aunque también llegó el movimiento hippie, este se mezcló con el encantamiento hacia el indigenismo. O sea, whitexicans queriendo apropiarse de cuestiones culturales indígenas. Todavía hay muchísimos con la meditación y la liberación de los chakras y... Tómame la foto con este niño. Ándale, vamos a un baño espiritual en Tulum. Raíces. Conectando con nuestras raíces en la... I love Oaxaca. El norteño conectando con sus raíces en Tulum. En Tulum. Conectando con nuestras raíces, con nuestro chakra. Raíces. Chakra. Raíces. Bueno. Y lo estafan. ¿Qué? ¿Carlos Ponce? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿no? Ricardo Ponce. Igual lo estafan por todos lados porque saben que le pueden sacar dinero. Fue influenciado gran parte del indigenismo por personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo. Revaloraron la vestimenta indígena y su simbolismo. Por ello incorporaron a su ajuar, o sea, a sus outfits, prendas milenarias como el huipil, el rebozo, el jorongo, los harapes. O sea, se ve ese chic pero indígena, amigo. Conecta con tus raíces. Valoran altamente... No, hombre, me lo compré a 200 varos aquí en el Sasha. Aquí en el... Oh, no compran en el Shasa, compran en un bazar de segunda mano. Valoran altamente la maestría y cosmovisión de la artesanía indígena. Incluso hicieron reinterpretaciones con artesanías muy particulares, diferenciadas del resto de hippies del mundo. Su trabajo se llamó la artesanía hippiteca. O sea, de que los hippies hacían sus pulseritas y las vendían. Uy, quiero verla. Como el resto de los hippies, confirieron profunda importancia en los alucinógenos, aunque con especial énfasis en los naturales, usados milenariamente por distintas etnias indígenas de México, como el peyote y la ayahuasca y otros hongos raros. O sea, hicieron estéril las culturas indígenas. No sé cómo verlo, de verdad. O sea, ahorita se sigue haciendo y es como... Hay una marca que se llama Hipiteca. Mira. Se apropiaron de la apropiación. Sí. Visitaban sitios... ¿Están puros entrajeados? No.
Visitaban sitios sagrados acompañados de alucinógenos tales como Teotihuacán, Tula, Xochicalco, Montalbán. O sea, Conecta iban con a sus tus retiros raíces, espirituales a conectar con sus raíces y ver más allá. Hicieron peregrinaciones a lugares como Real del 14 o Huautla. En la Ciudad de Real México. del 14 me suena. Es una banda, hay una banda que se llama Real del 14. Sí. Pero aparte, como lugar, me suena Ajá. de que. No sé dónde está. Ha pasado algo en Real del 14. Algo. ¿Qué pasó en Real del 14? ¿Por qué será Real del 14? ¿Por qué 14? ¿Cuáles son los otros 13? En la Ciudad de México solían reunirse sobre todo alrededor de 1967 en el Parque Hundido, donde hacían yoga o intercambiaban ideas y alucinógenos. Yoga en el Parque Hundido. No ha cambiado mucho, ¿eh? Se sentaron comunas rurales que terminaron volviéndose urbanas en los años 80. Miren sus retiros donde plantan su comida y son sus cuestiones autosustentables. Entre las más conocidas están Hotel Gurdjieff, El Vergel en el Valle de Oaxaca, dirigida por Margarita de Altón, hermana de Roque de Altón, Arcoíris de Uruapan, y la de Huehuecoyotl en Amatlán, en las alturas de Poztlán. O sea, sus comunidades autosustentables se convirtieron ahora en comunidades de Airbnb. ¿Cómo se dice? Airbnb. ¿Cómo? Creo que sí. O sea, ahora pues vas ahí a hospedarte. Airbnb. Ajá, Airbnb. Es de Air, de aire, y B&B de Bed and Breakfast. No puedo decirlo. Bed and Breakfast. Que Bed and Breakfast son las posadas en Estados Unidos. Wow, no sabía. Por cama y desayuno. Yo pensé que lo ofrecían. O sea, pero no sabía que era el nombre para identificar ese lugar. O sea, son los lugares que sí te ofrecen. Te ofrecen uno en dormir y te incluyen el desayuno. Y ya sé cómo. Y se reducen a B&B. Airbnb. Ya Airbnb es de que supongo que porque está en línea o está en el aire o algo así. Sí, sabe. Cosas que no entendieron. En la música también se retoma el indigenismo, como por los grupos Nahuatl, Ritual, Coatlicue, Los Yaqui o Chacmol. De esto último creo que llegué a hablar en el capítulo pasado. Desde el nombre se notaba la unión de lo norteamericano con lo mexicano, en una variante moderna de la dualidad que caracterizaba a los pachucos. Si estos no eran mexicanos ni estadounidenses, los jipitecas no negaban sus raíces, pero tampoco su atracción por las costumbres y modos de pensar gringos e ingleses. Entonces, pues así, pues que digas, ay no, qué originales, pues no. Bueno, ya voy a seguir con otra que llegó un poquito después. No era tanto, llegaron casi así, como cuando unos se iban y los otros llegaban. Los punks. Los dos se veían mal, los veían mal. Se veían feo entre los dos. Ahora seguimos con los mejor conocidos punquetos. Los punquetos. Punquetos. En el 71 la revista Cream. Sé que ibas a ver de punk chamaco. Chamaco meco. Acuñó el término punk rock para describir la banda de integrantes mexicanos Question Mark y de Mysterious. Nosotros creamos el punk, no sé qué. ¿Qué vas a saber de rock? No sé. Chamaco. Quienes radicaban en Estados Unidos. Ya el punk como movimiento llegó a la Ciudad de México a finales de los 70. Introducido por los jóvenes de las clases más adineradas. Pues sí, como lo que nos hablabas de... ¿De qué estábamos hablando que me contaste? De Size. Ajá. De Size sí era una banda de punk. Sí, punk y electrónica, pero todos ricos. Eran de... Pues que tenían dinero para tener instrumentos. Pues que ya no era muy punk de su parte tener instrumentos. Propios no. O nuevos. O que tener dinero. De Fender. O ser fifís. No ser fifís, sí, nada punk. O ser ciudadanos, o ser lo que sea. El punk no tenía ningún... Odiaba todo. No le entiendo a los punks, pero bueno. Están... Por una cosa no se extinguieron como tal. Por una razón se perdió el movimiento en los 70s. Llegó a la Ciudad de México a finales de los 70, introducido por los jóvenes de las clases más adineradas, quienes tenían los recursos para comprar discos, instrumentos y formar bandas. Poco a poco, el punk fue absorbido por los jóvenes de las clases marginadas en barrios populares del Valle de México, como San Felipe de Jesús, Ciudad Neza. Un saludo. Saludo Neza. Iztapalapa, Tacubaya, Santa Fe, entre otros. Kiva, Neza York. Un saludo a mi abuelita. El estilo punk fue el corazón simbólico de la generación de los 80. Esta cultura juvenil fue la primera en insertarse en una identidad generacional y cosmopolita y global, que manifestaba su rechazo al sistema social y a ciertos patrones culturales. A principios de los 80 comenzaron a aparecer las primeras bandas del género como Dangerous Rhythm, Size. Ritmo peligroso. Size. Dangerous Rhythm están chido también. The Casuals, Salida Falsa y Aceptada. Serpentis, Hospital X o X, no sé cómo se pronuncia. Las cuales tenían un sonido muy similar al que se hacía en Estados Unidos e en Inglaterra para aquellos años. Pues miren, la verdad,
Yo no conozco ninguna de estas bandas, salvo Sais, porque me contó Tomás. Pero pues, ahí nos dicen si están cool o no, ya nos dicen qué referentes tienen de ellos. A mediados de la década de los 80 se había creado una escena más sólida en la Ciudad de México y conformada por bandas de hardcore punk como Xenofobia, Histeria, Virginidad Sacudida, una de las primeras bandas con integrantes femeninas, Crimen Social, Sistema Negativo, Rompecabezas, Punk, Descontrol, Asfixia, Catalepsia, Ruby, este es el mejor nombre de la vida, Defectuoso, del DF. ¡Oh, Defectuoso! Defectuoso, está genial. Defectuoso, yo, Me encantaría ese nombre de una playera. Sí. Otro que se llama Caos, pero con K, 2A y 2O y 2S. Caos. Caos Subterráneo, Antigobierno, SS-20, Herejía y Colectivo Caótico de Ciudad Neza. Paralelamente en Tijuana, en 1986, estaba Resistencia Radical, creada por el conocido vocalista Benny Rotten. De nuevo, no conozco a nadie. Yo solo aquí digo, no conozco absolutamente nada de la escena Benny punk. Rotten es obvio que se lo copió a Johnny Rotten. Probablemente. De los Sex Pistols. Sí. Bueno, los dos son punks. Espera, ¿no es el de Lazy Town? ¿El que le robó las ideas a Sportacus? No. Ya sé. Bueno, también es un Rotten. Robbie Rotten, Johnny Rotten y Benny Rotten. Son familiares. Me leche. A principios de los 90 ya existía un gran número de colectivos y fanzines. Más bandas comenzaban a grabar discos, LPs y EPs. Y pues era aún mayor la cantidad de demos caseros que circulaban. Se representaban por primera vez en México la Polla Records, Escorbuto. Me suena Escorbuto. Me suena Escorbuto, no sé por qué. Ramones. Bob Esponja. Han dicho Escorbuto varias veces. Sí, es que es una banda de Escorbuto y sí me suena. Ramones, Exploited, GBH y Los Crudos. Presentaciones que causaron gran escándalo mediático debido a la cantidad de disturbios. Pues sí, son punks. Sí, pues que esperaban. Sí. Hay una banda que, bueno, ya es más en los 90, que me gustan las supersónicas, las ultrasónicas. Sí, las supersónicas, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo. Y Jessie Bulbo, aparte. Y Jessie Bulbo, aparte, como sí, con las ultrasónicas y solita. Y aparte ella solita. Ajá. Baila monstruo, baila maldita. Las bandas de punk y de anarcopunk, como muchos comenzaron a denominarse. ¿De cuál? De punk y anarcopunk. Ah, narcopunk. Yo, ¿cómo es eso? Oye, mira, no dudo que exista algo así. Empezaron a surgir en toda la república y tenían nombres bien cool. ¿Conoces alguna? ¿O ustedes conocen alguna? Porque yo no. Yo no, la neta no. Y a mí me suenan los nombres, pero porque los he leído en algún lugar. Sí, en pero, algún lugar. Así pero... que yo me... Digo, creo que... Yo bueno, sí. digo, las supersónicas entran creo que en los Riot Girls. Hasta los 90s. Sí, pero en les México. quiero mucho supersónicas. Se adoptaron formas en la vestimenta como los pelos tipo mohicano, los picos parados, pintados de colores, chamarras de piel con estoperoles, cadenas en el cuello, playeras rotas, pantalones de mezclilla desgarrados o de cuadros de colores. Ay, cómo me gustan esos. Botas estilo militar, parches de bandas o con mensajes libertarios pegados en la ropa, pulseras de picos, así como cinturones de balas. ¿Qué? Había quienes ponían en su ropa partes de juguetes, corcholatas, seguros clavos. Pues... la neta, esto que les cuento no es ni la puntita del iceberg de lo que estuve investigando sobre la escena punk en México. Y se necesitaría realmente un capítulo nada más hablando del punk en México. Porque sí, hace poquito se estaba viendo que estaban publicando de un grupo punk en Oaxaca. Ajá. Así, pero en los 80s. Entonces así estaba muy, muy rústico todo. Y andaban ahí, así en sus toques. Y yo, ay, qué padre. Ay, qué chido. Sí. Es que el punk sigue vivo, pero... sí. El rock no muere. Bueno, pues si nos lo piden, igual ya hacemos un capítulo hablando de la escena punk en México, que es todo un tema aparte. Ya si quieren hablar de la escena punk en general, en el primer episodio, ahí hay como un guiño. 40 minutos de puro punk. De puro punk, y ya luego llegamos al post-punk. Al post-punk. Sí. Los otros 40 minutos. Pues bueno, ahora cronológicamente siguen los... Cholos. Sí. De entre los 80 e inicios de los 90. Cámara, ya banda, ya se la saben. Trae un 5. No, por favor. Traes la hora, amigo. Un momento. Ya valió. Ya valieron. Ya los cargó el payaso. Señores, yo puedo haberlos venido a robar acá, pero no. Vengo a sacarles una sonrisa. Una sonrisa. De los 80. Yo que voy a salir de la cárcel, pero... Pero quiero reformar, banda. Quiero reformarme.
Bueno, a principios de los 80 e inicios de los 90, los cholos organizados en clicas o en gangs construidos a partir de los lazos afectivos conformados desde la infancia. No, sí, de verdad, o sea, así la alianza con el barrio. Sí, es bastante. Sí. Ya se la saben. En los barrios constituyen ámbitos de interpretación juvenil popular. El barrio los respalda. Un profesor mexicano explica que el término cholo proviene del náhuatl xoloitzcuintle, que designa a los perros sin pelo. Lo adoptaron los colonizadores españoles para referirse con todo el desprecio a los mestizos con marcados rasgos indígenas y tuvo el sentido de siervo, de miserable. Entonces, o sea, estaba ahí la palabra. Ahora, ¿eran pelones? Cholos. No, estaba ahí la palabra cholos, ¿no? De los perritos pelones, sí. Preciosos, hermosos. Y luego los españoles llegaron y lo convirtieron en un término despectivo para gente con rasgos indígenas marcadísimos. Pero pues ahora en México es usado para designar a los jóvenes pandilleros. Y es ahí en donde vemos cómo el lenguaje se mueve y adapta y toma un nuevo significado cuando viene de algo negativo y que estas mismas personas afectadas lo usen con orgullo y lo adopten. Sí. Bueno, al modo de los pachucos de los años 40, los cholos surgen en los 70s en los barrios chicanos de Los Ángeles, como una respuesta a la discriminación del norteamericano, blanco y como con una forma de supervivencia de los jóvenes dentro del propio barrio. Tanto pachucos como cholos, pachucos, cholos y cholos, son palabras con una connotación despectiva hacia lo mexicano, hacia lo indio en general. Yo diría indígena, porque pues, los indios son de la India. Sin embargo, en ambos casos se reivindican en casos exagerando con el atuendo y el arreglo personal de los rasgos físicos de la propia raza. Lo que te venía diciendo, que lo adoptan chido. Hay que tener en cuenta que quienes lo iniciaron fueron jóvenes que vivían en la frontera, quienes vivían en lugares marginados y de riesgo y nadie más que ellos se tenían para protegerse de los abusos tanto de la autoridad como entre su propio entorno. Y pues quienes se siguen identificando también viven en situaciones similares y que muchos de sus actos de vandalismo y delincuencia no se justifican, pero se entienden por el contexto social en el que han vivido por varias décadas. Expresarse es el mínimo de los problemas, la verdad. ¿Sabías que yo lo había visto antes? No estoy seguro en dónde. Ajá. En Asia. Probablemente Filipinas, porque Filipinas es en Japón, creo. Bueno, Filipinas, en diferentes lugares. Ajá. Hay un grupo que se identifica como cholos mexicanos. Sí, cholos mexicanos. Sí, aparte de Japón, que sí es de Japón, aparte. Lo más seguro que te digo es que es Filipinas, que hay mucha relación entre México y Filipinas. Con España, porque también fue colonia española. Por eso, pero principalmente por España, pero la relación está con México, no con tanto con España. Hay gente que se viste como se rapa y como cholos mexicanos. Sí, y es como una banda. ¿Qué es banda? Esas sí son bandas 100% criminales. Pero que se dicen como pero se identifican como cholos mexicanos. Ay, sí, muchas palabras ¿es en filipino? ¿No era tailandés? No, es en Filipinas. Sí, en Filipinas su lengua oficial es lo más cercano al español. Bueno, sí. Está el filipino, pero ajá, no. Es el filipino. Es que en su idioma como que ya traen ahorita es como entre filipino, inglés y español. Sí. El filipino creo que se llama tangulu, algo así. Tangulu, algo así. Bueno, su idioma creo que se llama chabacano. Eso sí tiene nombre. Sí. Es como, es español, pero pero tienen como diferentes. Pero eso es una comunidad aparte en Filipinas. No. Chabacanos, sí, ¿no? No, aparte. El idioma que es español adaptado a como si fueran como su acento, pero tiene sus propias unas reglas cambiaditas. Sí, por ejemplo, hola es ¿cómo está? Sí, o son más directos, no son tan. Sí, como que nada más como el concepto de la palabra. Sí. No lo pero desglosan. Se supone que es el idioma que más fácil puede aprender alguien que hable español, porque son es decir, hola, ¿cómo estás? Es hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No dices ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Dices, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Pues, bueno, la mayoría son devotos a la Virgencita de Guadalupe y de San Judas Tadeo, defensores de personajes históricos como Emiliano Zapata, llevan cadenas, usan gorras, pantalones holgados, de preferencia 2 tallas más grandes, calcetines blancos y largos, camisas de franela, botonadas solo en el cuello, tenis de marca y lentes oscuros como si tuvieran los ojos en la nuca. Por si querían robarle el estilo, ahí está el dato. Ahora vamos a conocer un poco de los símbolos cholos y por qué se usan, porque la simbología es su especialidad, Ya ves que utilizan pañuelos y pues el pañuelo representa el campo obrero. Ay, pero no, pues creo que era el campo, el pañuelo azul o blanco.
Bueno, representan el campo obrero, la parte indígena del trabajo en el campo, el ser utilizado en la frente con un triángulo hacia arriba representa las pirámides aztecas. Yo no sabía que tenían como su significado. Todo tiene su significado, pues como en el DF, ¿no? Las gafas aquí significan. Tienen su simbología, pero marcadísima. O sea, sí sabía que todo significaba algo, pero no qué significaba exactamente. Ahorita te doy me hubiera imaginado que tenerlo así representaba las pirámides. Ahorita te digo la simbología. Okay. Hacia arriba representan las pirámides aztecas o un penacho de la misma cultura. Los colores también son muy representativos. Rojo significa del norte, así como el azul que significa que son sureños. Seguramente te preguntas. Sureños 13. Y ahorita te digo por qué el 13. 13. El 13. Ajá. Seguramente te preguntarás por qué la mayoría de esos... ese video de la barandilla. ¿Qué quieres decir a tu mamá? Pues que traigo unos lonches, ¿no? No, un huevito. No, pues ya creo que estaban en Día de Muertos o algo. Sé, ¿qué quieres decirle a tu mamá? Pues que traigo unos lonches de huevito. De huevito con frijoles y tu tortillita. Ay, eso me tocó. Pero bueno. Sureño 13. Sureños 13. In the house. Seguramente te preguntarás por qué la mayoría de esas personas rayan o grafitan el número 13. Okay. Esto es porque es el número que ocupa la letra M en el abecedario, representando a México. Lo cual cambia. Como de Malus. 13, es la 13 de M, mexicano. Y pues lo cual cambia según el país al que pertenecen. Por ejemplo, si son puertorriqueños, pues la P, el 20 y tantos, no sé. Eso es genial. Sí. Los tatuajes también tienen simbolismos. Por ejemplo, una lágrima significa que mataron a alguien, creo que es la más conocida. Sí. Muchos dicen que es porque se arrepintieron, otros dicen que representa solo el acto. Una telaraña es que estuvieron en la cárcel. Eso sí ya lo había también escuchado. Esas dos como que creo que son las más conocidas. Sí. El número 13 o caras de payaso, aztecas, charros, revolucionarios, etc. denotan los orígenes latinos que llevan en la sangre y de los cuales se sienten demasiado orgullosos. No sé por qué el payaso, pero está bien. Payaso. Mi payacho. También hay mafias de payasos, no sé. No, de verdad. Sí. Qué miedo, ¿cómo por? Sí. Así como de payasos así peligrosones. Bueno. Igual como que adaptan la de, sí somos payasos. Payachos. Me encontré ahí en la página donde estaba investigando esta frase y me pareció muy idónea. Básicamente los cholos son guerreros actuales en una sociedad que los reprime y que quieren sus libertades. El honor es muy importante para ellos y se lo toman muy en serio. Igual el tema de los cholos da para muchísimo más y sería interesante abordarlo con alguien que conozca más a fondo esto o que sea cholo. Pero creo que no tenemos amigos cholos. Modo trust. Sí, como que tanto así como la cultura como tal de cholo aquí en Tuxtla, ¿no? O sea, hay cholos, pero ¿sabes dónde? En la frontera. Sí, o sea, te digo, sí hay cholos, pero no es como que, no creo que mucha de la gente de aquí que se considere cholo como tal tengan la misma, como no conocimiento, sino como que tenga los mismos símbolos. No, creo que el simbolismo es el mismo. O no sé si es general o si todos conocen esos símbolos o lo hacen por eso siempre te dicen, nunca te tatúes una telaraña en el codo. No. Es como de, ¿por qué no? Y una lágrima. No significa que lloro mucho. Te van a preguntar. Pues bueno. Pero sí creo que igual los tatuadores, cuando alguien les viene con un diseño así, creo que les advierten. Pues quién sabe, porque les van a pagar. Es como de bueno. Yo no, si fuera tatuador sí les advertía, ¿no? Como una broma de, no te dije que eso significaba. Mocos. Pero pues bueno, a veces la gente ni idea. Bueno, ahora cronológicamente siguen los escatos mugrosos. Uy, ya llegamos a los 90. Ya, llegamos desde los cholos a principios de los 90. El término escato nace de la asociación que entre 1997 y el 2000 se dio entre la práctica del skateboarding, el ska y el graffiti. Porque no es de escato de skate, es de ska, del ska, realmente. Un escato de finales de los 90 patinaba, grafiteaba y además bailaba ska. En nuestro país, la mayoría de núcleos de identidad juvenil giran en torno a la música. Tienen calcetotas bien chidas. Sí. El chavo de las calcetas. Ese arte que afortunadamente en pleno siglo XXI es relativamente fácil de conseguir, compartir y que crea lazos de asociación en torno a las distintas ideas políticas, sociales y cotidianas sobre las que hablaban las letras de las canciones. El ska es un género musical que surgió en los 60s en Jamaica, derivado del rhythm y del blues, mento y calipso.
Y pues, bueno, o sea... Un cambio sí, rapidito. Bueno, fue a partir del Rhythm and Blues, mento y calipso que se escuchaban por aquellos lares en ese entonces. Llegó a nuestro país en aquellos años por la mano de Toño Kirasaco, los Yorsi, los Jackie y Malu Reyes, entre otros artistas que no conozco, pero que mencionaré por si ustedes lo conocen. Son importantes. Sí. Sin embargo, el género se consolidó a mediados de los 90 con el llamado boom del ska, con la aparición de bandas como La Matatena, La Santísima Trinidad, Los Estrambóticos, Panteón Rococó, La Tremenda Corte, Salón Victoria, ahora Los Victorios, Secta Core, La Revuelta Propia, entre muchos más. Tijuana no. Bueno, Tijuana no. Espera. Ay, bueno, Los integrantes de las bandas influenciados musicalmente por grupos como Tijuana No, Maldita Vecindad, Negur Gorriak, Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs, el personal comenzaron a dejar ver en las letras de sus canciones vivencias propias de la juventud en aquellos días y cuestiones políticas que estaban en boga como el zapatismo y pues otras cosas. El ska de los 90 significó la generación de un espacio para miles de jóvenes que no encontraron un lugar alrededor de los géneros musicales e ideológicos de la época. Significó crear un núcleo de identidad juvenil propio, sentirse parte de algo, de gustos y sentimientos que muchos más compartían. Derivado de la música ska del momento social y político que en ese momento se vivía y de las consecuencias de generación de espacios para manifestarse, nacieron los escatos o escaseros, como muchos más les llaman a los integrantes de este movimiento. La vestimenta, los skateros. La vestimenta fue otra característica de este núcleo de la identidad juvenil y ahora ya no tan juvenil, sí. Que se ataviaba con mochilas pequeñas pegadas al cuerpo para poder meterlas al slam. Sí. Forma en la que se bailan gran parte de las canciones del ska en México, por si no. Shortcitos y calcetotas. Sí, pulseras, algunas de cuadritos blancos, negros, que significaban no discriminación. Ah, sí. Yo no los cuadros blancos y negros es muy presente en el... No discriminación. Y los ska. Luego los amarillos con negro me recuerdan a Crazy Taxi. Al juego. No. Ay, así son los taxis en Nueva York. Pantalones holgados que heredaron de la época en el que el skateboarding y el graffiti eran importantes dentro del movimiento. Gorra para que el pelo no terminara repleto de polvo, propio del slam, y en ellas colitas o el pelo bien sujeto o corto. Cadena para resguardar las llaves, carteras y playeras pequeñas que se pudieran quitar fácilmente. Sí, porque se podían perder, de hecho. Era para eso. Porque se meten a los slam y todo después. Pero entonces se perdiera. Algunos llevaban muñecos a las tocadas. Elmos, la gran mayoría, que a decir de algunos significaba la niñez perdida. Aquella falta de oportunidades y que tenía y tienen que sobrevivir en las calles de las ciudades, aunque en realidad el movimiento poco aportó tanto ideología como musicalmente en ese aspecto. Así que nada más estuvo y ya. Es como tribu urbana también. O sea, están ahí. No. Ahora, ¿los darks o los darketos? El Tomás. Representando a los darketos de Chiapas. Empieza a sonar unas cumbias. Rebajas con molchandoma de post-punk. Con los pasos del chuntaro como de quinceañera. ¿Qué hemos videos de quinceañeras con cholos? Sí, hay grandes, los cholos y las quinceañeras. Ay, perdón, un momento. Últimamente me está pasando mucho sin la voz. El Neil Armstrong. A mediados de los 70. No, Neil Armstrong. Es... ¿Ah, sí? El de... no. Luis Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong fue la luna, ¿no? Sí, el Luis Armstrong. A mediados de los... Phil Barrera. Un momento, por favor. 200 kilos de metanfetaminas. Phil Barrera. No, por favor. Y es el Lolita Cortés. No, Lolita Ayala. Lolita Ayala Sazo. No hay nada más simple que una canción de Paulina Rubio. Ay, te quiero mucho, Lolita Cortés. Ahí también hizo de Peter Pan. Hay un video de ella como de Peter Pan volando. Sí, es muy buena actriz. Sí, es muy buena actriz. Y también cantante, le hace más a la actuación, pero sí. Un poquito. ¿Cómo se dice? Crítica. ¿Un poquito crítica? Un poquito nomás. Pero es que sabe lo que hace. Avelina Lesper de la actuación. De la actuación. También Avelina Lesper, un poquito crítica. Tantito nomás. Esto no es arte. No, flashbacks de mis clases. Ay, no, perdóname. No, eres una gran artista, No se ahoga mi composición, pero bueno, chiste local.
A mediados de los 70 nació una nueva forma de vida, como todos las conocen en las tribus urbanas, llamada dark. Surgió en Inglaterra y se expandió también en todo el continente europeo y parte de los Estados Unidos hasta que llegó por los 80 a México. Este grupo se caracteriza por tener un aspecto extremadamente tenebroso, escuchan rock gótico y en ocasiones heavy metal. Usan ropa oscura y tienen preferencias marcadas por la muerte y temas afines. Sí, romantizamos la muerte, no la adoramos ni nada de eso. A romantizar nada más. El tema más a fondo de los góticos ya lo hemos hablado aquí en el podcast. Fue un capítulo a cargo de Tomás y pues está muy interesante. Creo que es de nuestros capítulos más escuchados y pues nada, si no lo han visto háganlo porque yo aquí no voy a indagar tanto. Tomás ya metió mano ahí, ya nos lo expuso. Sí, tenemos un episodio explicado nada más de góticos. Sí, igual de los primeros, es exactamente el episodio 5, la subcultura gótica. Es en general, no solo en México, pero... Sí, así que yo solo voy a medio embarrarle sobre ellos aquí en México y no me voy a meter tanto en otras cosas. 1 hora con 10 minutos de pura subcultura. Es mi cumpleaños. Sí, era cumpleaños de Tomás, se lo merecía. El dark, hay que definirlo, es una subcultura neogótica que agrupa un grupo de gente que tiene un gusto estético por inclinaciones por lo grotesco, lo desagradable, por el terror, por las fuerzas del mal, lo oscuro, las tinieblas, las sombras y el infierno, con ciertas actitudes como la forma de vestir que se manifiesta en lo sobrio, lo oscuro, se piensan incomprendidos e insatisfechos. Pero como lo dijimos en los episodios, siempre del lado de la música, no se creen que por otra cosa. Todo es a partir de la música. Todo es a partir de la música. El dark es una forma de vida expresada de la forma de vestir en los gustos por la música y la literatura. Temas recurrentes de la subcultura oscura como las novelas de terror, vampirismo, destacando el singular sentimiento de fascinación por la muerte que le subyace. Sí. Pues no varía mucho entre lo gótico estándar y el mexicano. Realmente no hay algo más mexicano que los diferencie de otros góticos. Nada más que son góticos estándares. Bueno, cuando ya se tomó como... Darketo sí se toma como algo medio despectivo. Algunas personas, pero algunas personas, para otras personas no. A mí lo personal pues ya es como, ya es parte de un todo, así que no... Por lo menos se están refiriendo a que están cerca del término correcto. Sí, y pues eso también lo mexicanizó un poquito. Sí, también porque es de dark. De darketo. Sí, pues ya luego uno le dice emo y pues como... Es cierto, también está bien. Bueno, ahora voy con una bandita que huele potente, los metaleros. Luego los fresas. Me acuerdo cuando estaban los fresas. Los fresas. Durante los 70s y los 80s, el metal en México era, junto con el punk, el género musical de las clases populares consideradas más desadaptadas y agresivas por una sociedad mexicana llena de prejuicios contra lo diferente. El heavy metal ha permeado en todas las clases sociales, exacerbando su posición hasta lo absurdo. ¿Sí? Los primeros grupos pesados aparecieron en bandas como El Ritual y Nahuatl. Otro grupo de esa época que tuvo gran influencia en la escena heavy fue Enigma, quienes a finales de los 70s y principios de los 80s hicieron varios discos de hard rock progresivo. A principios de la década de los 80s también llegó a México la nueva ola del heavy metal británico. No inventes, tiene siglas esto. ¿Sí? NW, New Wave of British Heavy Metal. Es NWOBHM. Los grupos que más influenciaron la escena nacional fueron grupos como Iron Maiden, Def Leppard, Tigers of Pantank, mientras que los alemanes de Scorpions no se quedaron atrás con su Blackout. En la Ciudad de México no fue hasta mediados de la década de los 80s que repentinamente aparecieron en la escena subterránea, literal en el subterráneo, que repentinamente aparecieron pues, decenas de grupos de heavy metal vestidos de cuero negro, cadenas y estoperoles. Sí, inicialmente todos pasaban por el bautizo forzoso de tocar covers. Con el tiempo seguían con su material propio. A veces con y a veces sin éxito. A veces sin éxito, la escena se fue desarrollando y los fans crecían, no aceptaban nada que no fuera metal hasta la fecha. Pero bueno, el metal era lo bueno y lo demás eran posers. Y pues, curiosamente terminaron siendo lo mismo, pero bueno. La indumentaria metalera ha variado con el tiempo y actualmente depende en buena medida del subgénero que se escuche. Originalmente los fanáticos del metal vestían pantalón de mezclilla, tenis, chaquetas de mezclilla y playeras negras estampadas con la imagen de las bandas. Este atuendo ha perdurado hasta hoy en día, aunque con algunas variantes y pues luego te das cuenta como que... Así como de, ese señor. Sí. Porque ya así jóvenes, uno que otro, pero ya son como que señores. No, ¿qué son esas músicas, mijo? Quítame eso, que viva el rock and roll. Y o sea, están repitiendo patrones que con ellos le hicieron lo mismo, ¿no? No, ¿qué son esas músicas? Ponme a mí boleritos. Hay un video que trato de buscarlo ahorita, estoy buscándolo, pero no me acuerdo cómo encontrarlo, pero aparece cada rato en Facebook o en TikTok que
desde que tengo TikTok ya lo relaciono mucho con lo que he visto ahí. Ajá. Dije que nunca iba a descargar TikTok y mírenme. Ya descarguenlo, es divertido. Se acomoda a lo que ustedes quieran ver. Por ejemplo, hay un video de un señor que es metalero, pero creo que una banda de que según él eran famosos de los 90. Y dice, no, es que sí te enoja porque llegan un grupo de chamacos y que no saben quién eres porque sacaste un disco y empezó a decir un disco con su productor y cuántos vendió. Señor, pero estaba como en su casa enojado. lo conocen. Estaba enojado, dice que lleguen con un grupo de chamacos que no te conozcan y te griten de cosas, pues sí te enoja. Estaba enojado porque luego le ponen como una grabación de donde estaba en el concierto y le estaban abucheando. Ya bájense. Sí, ya bájense. Creo que sí, alguna vez lo vi. Sí. No sé cómo encontrarlo, pero si lo encuentro te lo muestro. Como que un grupo de chamacos meados, no sabe ni quién es. Ay, no, pero bueno. Ya acabamos, ¿eh? Al parecer sí duró bastantito ya va para 51 minutos. Muy bien. Pues culminamos con este último grupo. No puse más porque la neta no han sido tan significativos en la historia de México como los extintos Floggers o los no sé qué cosa core. Hay otros así bien raros. Ha habido muchísimas subculturas, pero la neta ya muchos no están vigentes y muchos otros ya realmente no tienen escena dentro de las subculturas o se volvieron mainstream, otakus, gamers, como que se vuelven cosas más como que conocidas como ahora. Estas que mencioné pueden que sí o no sigan vigentes, pero pues ahí andan. La palabra emo, nos había explicado Tomás también, creo que fue en el de post-punk o el de góticos, que viene de... En las dos. Sí, que viene del emotional hardcore music. La cultura emo se popularizó en la primera década de los años 2000, a pesar de ello el inicio de los emos nace en los años 80. Ya lo encontré. Mándamelo. Sí, ahorita te lo busco. ¿Cómo? A pesar de ello el inicio de los emos... Inventé el vocalista de trance metal. Pues que se vayan el virgen. Nadie, los viejitos. Está musculoso y tatuado. Y dice, pues es que yo grabé un disco que vendió casi 100,000 copias. Pues, no puede ser. Y que vengan y no te conozcan a uno, pues que se vayan. Ya, señor, supérelo. Ya, señor. Sí, el emotional hardcore. El hardcore music. Que también viene del punk, pero eso ya es otra cosa. Sí, a pesar de ello, el inicio de los emos nace en los años hardcore. 80. Antes del emotional hardcore es el hardcore. Y antes del hardcore está el punk inicial, apenas. Bueno, podemos desde el protopunk y luego ya se separaron. Sí, como un estilo musical derivado del punk hardcore. A eso iba, americano. Y actualmente su música es más comercial y su representación más conocida es My Chemical Romance y Green Day. Aunque mucha gente no sitúa este grupo como emo. No sé. Es happy punk. Es happy punk, pop punk. Cierto, Green Day. Ajá. My Chemical Romance sí entra como rock emo, supongo. Bueno, también entra como happy punk y punk rock. Casi todo el punk rock estaba dentro de los 2000. De los 2000 estaba dentro de música que escuchaban los emos, pero no técnicamente así tanto. Sí, no son los mismos. Ajá. Ven que no se quieren agarrar a guamas. Sí. Muchos de ellos tienen una visión negativa o dramática de la vida y suelen mostrarse a menudo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada cosa que los góticos no somos así. Pensada más en el capital y los intereses privados, que se olvida de las personas y sus verdaderas necesidades. Peinados engominados, cubriendo parte de la cara, ropa oscura, piercing, zapatillas, Converse, muñequeras, chapas, sudaderas con capucha, camiseta cruzada, generalmente negra, y calzoncillos a la vista. ¿Qué? Pues sí, se les mostraban los chones. No compraban cinturones. No. O luego sí compraban cinturones los que tenían igual cuadritos y tenían agujeros. Sí, o calaveritas. Tenían como para cerrarlo, tenían como doble. Eso era como de 4, de 5, 8 agujeritos así en línea. También la mayoría tenían anorexia. En 2009, sí, cierto. Casos de violencia y repudio entre tribus urbanas. Los emos quienes fueron agredidos y expulsados del tianguis cultural del Chopo. Sí. Poco a poco los emos llamaron la atención y cada vez más adolescentes se unieron a la tribu urbana. Pero al mismo tiempo... no apoyo que los góticos estuvieran del lado de los skaters, porque tampoco les caían bien los emos. Pero al mismo tiempo que ganaron popularidad, eran atacados en redes sociales donde recibían mensajes en su contra. Esto a través de plataformas como Hi-Fi o Metroflog. ¿Qué? ¿Cuál? Metroflog. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, yo nada más conozco Instagram y Facebook. Sí la conozco. Y Fotolog también. Tumblr en su momento después de... pero sí fue más 2010. Ajá, Tumblr y... se me encontró. Había una página que también era muy... No era... que se llamaba 20.
¿A poco? Sí, estaba bien rara esa página, pero era como de la moda. Ah, qué cool. Un montón de pestañitas arriba. Ay, qué Es como si fuera Messenger. Con el paso de los años los hemos desaparecido. Sí. Sin embargo, aún hay muchas personas que comentan en redes sociales que aunque ya no usan la vestimenta característica en la tribu urbana, aún escuchan las bandas predilectas de los emos y recuerdan esa época de su adolescencia. Actualmente creo que no hay culturas urbanas así como las que conocimos, ni tan marcadas. Creo que ahora están como que implícitos en la sociedad, o simplemente no se desintegraron Sí, como los vloggers. Se mezclaron entre todos, ya no lo ven como algo tan grande. O ya es más general. Sí, creo que ahora la manera de encontrar un nicho en cuanto a ideología y estilo es en internet, en donde podemos encontrar muchos tipos de ideología así, aesthetics. Sí. Pero siento que estas últimas son muy cambiantes y no pasa el año de ser tendencia y ahora nos diferenciamos más los unos de los otros por edades y generaciones, más que nada más que por estilo, ¿no? Sí, con decir que qué tan lejano suena la batalla de los punks contra los emos, que las amenazas fueron en correo electrónico. Sí, por correo electrónico. Recibimos amenazas por correo electrónico. A ver, una, necesitan tener tu correo electrónico. Te está amenazando gente que tú ya conoces. Que les diste tu correo electrónico y consiguieron tu correo electrónico. No, ¿qué tal si lo pasaban? Sí, por eso se lo pasaban, pero ahorita, ¿quién usa el correo electrónico fuera de nuestra edad para que no sea cosas de la escuela? Ajá, o del así? trabajo. Ajá, o que así. digas que, ay, me mandó un correo electrónico, le tengo que contestar. Sí, ¿quién no mantiene hace conversaciones por correo? Sí. No hagan eso. ¿Quién se manda amenazas por correo electrónico actualmente? Qué miedo. Pues bueno. Pero si me amenazan por correo electrónico, sí me asusto. Sí, yo también. Porque digo, uy, esta persona tendrá... tiene Acceso. el poder de hacer algo. Sí. Porque si algo es de mi edad, no lo va a hacer ahí. Creo que ahora, pues la manera de eso es por internet. Siento que estas últimas, pues los aesthetics cambian mucho y pues ahora nos diferenciamos más que nada por edades y generaciones, saben, boomers, millennials. Y pues la mejor generación de generaciones es la generación Z. Aquí andamos al tiro. Y fun fact, nos llamamos, o sea, no sé si habíamos contado esto antes en el podcast, pero sí. Nos llamamos Zoomers, porque, o sea, nos llamamos Zoomers por la combinación entre boomer y generación Z. Sí, pero luego nos dimos cuenta que no era como algo que nos inventamos. No, yo lo había visto antes, Yo dije, bueno, pues sí, eso pero, yo lo vi en un meme y dije, qué gracioso Zoomers, y pues ya, lo adoptamos. Sí. Pero bueno, hasta aquí este capítulo, espero les haya gustado. Nos habían pedido que habláramos de los pachucos. No hablé tal cual de los pachucos como tal, pero pues ya los mencionamos. Y si quieren que hablemos de alguna de estas situaciones un poquito más a fondo, pues coméntenosla y lo hagamos, como dicen aquí en Tuxtla, en Chiapas. Lo hagamos, lo cocinamos, lo vayamos a ver. Pues bueno, pues nada, ¿algo que agregar, Tomás? No, todo me parece perfecto. En el capítulo pasado se nos olvidó mencionar nuestras redes. Sí, cierto. Pues bueno, nos pueden seguir en todos lados como @SummersPodcast, @SummersPD, y pues ya si nos buscan lados. Así manualmente como Summers Podcast en todos lados. Sí, ahí nos aparece, ahí aparecemos. Pueden seguir a Tommy como TommyMar_17. Eso. Con doble M y con doble R. Y latina. @Motzi_love. Sí. Y @ las fotos de Motzi. Sigan a las fotos de Motzi. Muchas gracias. Bueno, eso es todo, bandita. Los dejamos. Casi dura una hora este capítulo. Si quieren podemos estar 2 minutos haciendo nada. No es cierto, ya nos vamos. Sale, pues, bye. Un minuto. Adiós.